Aquí en pantalla tenemos ya el link que yo les coloqué en la plataforma de eStudy, esta que estoy colocando aquí en un recuadro, y le vamos a dar un Enter. Al dar un Enter, nos va a dar este resultado. Yo les sugiero que PCInt lo instalamos en un equipo con sistema operativo Windows, sea cual sea. Le damos un clic en esta parte y vamos a colocar el instalador para Windows, que sería el primero. Descarga instalador para Microsoft Windows. Colocamos un clic aquí y vean cómo me lleva a esta pantalla. Una vez en esta pantalla, empieza automáticamente a descargar ese instalador. Y aquí comienza, en la parte inferior, vemos entonces que ese instalador empieza a cargarse. ¿En dónde? ¿En dónde se está guardando? En el área de descargas de nuestro equipo de cómputo. Una vez que se descargó, le dan doble clic, siguiente, 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 hasta finalizar la instalación. Ya finalizada la instalación, podemos entonces ver que el efecto que podemos tener es el siguiente. Ya dimos clic sobre el icono y vamos entonces ya a revisar nuestro primer algoritmo. Vean cómo nos muestra un inicio en la línea número 1, incluso nos está numerando del lado izquierdo el número 2, la línea número 2, la línea número 3 y la línea número 4. En la línea número 3 está finalizando este pequeño algoritmo en el cual yo puedo incluso identificar que está sin título. Aquí es a donde yo les mencionaba que podemos tener un guión bajo para poder crear o a lo mejor describir nuestro algoritmo. Ahora bien, vamos a ver entonces el ejemplo que vimos en la presentación ya en vivo en PCInt. Vean entonces cómo este ejemplo ustedes lo van a teclear línea por línea, incluso de la 1 a la 17, si es necesario, para que les quede mucho más claro. Y vean cómo aquí yo ya coloqué una pequeña descripción de mi algoritmo. Así lo pueden hacer ustedes. Compara el mayor de dos números, por ejemplo, ¿no? O compara mayor de dos números. Vean cómo aquí yo le coloqué de manera intermedia estos guiones bajos. Si yo no le coloco estos guiones bajos, me va a marcar un error en la parte inferior de nuestro programa. Vamos a ejecutarlo sin errores para que ustedes lo puedan ver. Vemos que acá también lo podemos guardar. Le podemos colocar un nombre, tal vez compara el mayor de dos números, por ejemplo, y lo guardamos en una carpeta en nuestro escritorio para que no se nos pierda en alguna otra subcarpeta. ¿Ok? Vamos entonces ahora a ver cómo es que vamos a escribir en pantalla el siguiente texto. Vamos a conocer el mayor de dos números, ¿vale? Esto va en relación a la salida al usuario. Es un tipo de presentación de nuestro algoritmo que nos permite darle una idea al usuario de qué es lo que hace nuestro algoritmo. Y aquí, en esta parte, nuevamente usamos la palabra escribir y vamos a pedir el primer número, en donde va entrecomillado, dobles comillitas, y dice ahí, dame el primer número. Vamos a leer ese número que el usuario nos dé en pantalla y lo vamos a guardar en la variable N1. Ajá, ahí lo vamos a leer, N1. Posteriormente vamos a pedir el segundo número. Vamos a ver entonces que vamos a escribir, dame el segundo número. ¿Ok? Y este segundo número lo vamos a leer nuevamente y lo vamos a guardar en la variable N2. Vamos a ver que estas variables son diferentes. ¿Por qué? Porque tengo que identificar los dos números que me dé el usuario. Puede ser 5 y 8, 10 y 17, o puede ser incluso un número 5 y 5, ¿no? Tal vez, que pudiera ser por error del usuario, o por asignación del usuario incluso, que me dé un 5 y un 5, ¿vale? Para esto vamos entonces a hacer tres condicionantes. Veamos la primera condicionante de la línea 7 a la línea 9. Tenemos un sí, entonces, si se cumple esa condición, podemos escribir en pantalla los números son iguales.
¿Qué quiere decir esto? Que si el usuario me teclea un 5 en N1 y un 5 en N2, pues voy a tener como resultado la comparación de 5 es igual a 5, entonces el programa o el pseudocódigo va a entrar a escribir los números son iguales. ¿Vale? Recordemos que es un pseudocódigo antes de un programa porque tenemos prácticamente instrucciones en español, a diferencia de nuestros lenguajes de programación, que generalmente vamos a ocupar el lenguaje en inglés. Esa sería nuestra primer condicionante. Nuestra segunda condicionante tendría que estar dada desde la línea 10 a la línea 12, en donde vamos a hacer la primera comparación. Si el número 1 es mayor que el número 2, entonces vamos a entrar aquí y vamos a escribir el número N1. Vean cómo aquí se divide para yo poder traer el número guardado en la variable N1. Va sin comillas, abro nuevamente comillas, es mayor que el número 2. Esto con la finalidad de mostrarle al usuario que guardé los números que yo pedí en un inicio en esta variable, en la variable N1 y en la variable N2. Cabe mencionar que para el usuario, él no va a estar viendo en qué variables yo guardé esa información. Solo va a ver en pantalla los números que yo le pedí o que él me pidió que yo tecleara, o incluso que yo pedí que él tecleara, como lo sea el caso. Esto lo pueden incluso usar en casa con alguna otra persona que les ayude a correr el algoritmo, y vamos a ver que entonces pues tienen a lo mejor otra forma de ver las cosas y ellos pueden teclear diferentes números, a diferencia de que si lo probamos nosotros mismos. Vamos a la línea 13, que es finalmente una condicionante, en donde estoy diciendo si el número es, si el número 1 es menor que el número 2, vamos a escribir entonces el número 1 es menor que el número 2. Fin del sí, aquí tenemos el fin de este sí, y finalmente del fin sí, pero de este principal. Este fin sí, esta es la línea 16, es el que da la finalidad o la finalización a cada uno de los fin sí, desde que iniciamos en la línea número 7. ¿Ok? Fin sí y fin del algoritmo. Recordemos que el algoritmo tiene un inicio en la línea 1 como algoritmo y una pequeña descripción y la finalización de este algoritmo. ¿Ven? Es uno de los requisitos, que el algoritmo es finito. Podemos tener condicionantes y vean el efecto entonces ahora que vamos a estar viendo. Les comentaba que para ejecutarlo paso a paso podemos usar estas dos piecitos que tenemos en este control en la parte de arriba, y vean el efecto. Ahí vamos, poco a poco va recorriendo las instrucciones. Vean cómo en color verde se me ilumina, y en la parte de abajo ya me está mostrando que se está ejecutando, compara el mayor de dos números, que la ejecución es correcta de nuestro algoritmo. ¿Qué pasa si aquí vemos un mensaje diferente a este? Puede ser que en alguna de las líneas tengamos algún inconveniente. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Revisar minuciosamente la línea número 1 y compararla con este código, este que tenemos en pantalla. Tiene que ser exactamente igual o muy parecido para que funcione. Vamos a ver, la ejecución ya está iniciada en este pequeño recuadro que nos va a mostrar, vamos a conocer el mayor de dos números. Dame el primer número. A mí se me ocurre que esto ya ustedes lo puedan probar con alguno de sus compañeros de trabajo o algún conocido que esté cerca de ustedes, para que pueda ver lo que ustedes van creando con estos pseudocódigos. Vamos a dar un número 65 como prueba, le vamos a dar un enter para que ejecute la siguiente instrucción. Ese 65 me lo está guardando en este momento en la variable N1. ¿Ok? Vamos a dar un enter. Se ejecuta nuevamente el mensaje hacia el usuario y yo le estoy pidiendo al usuario, dame el segundo número. ¿Ok? Aquí voy a dar un número que les parece el 99. Es más, el 98. ¿Ok?
Dame el segundo número, yo le voy a dar un enter y entonces va a empezar a revisar cuál de estas condicionantes se cumple y la que se cumpla va a entrar a escribir el mensaje. Veamos el efecto. Vamos a dar enter. Aquí no entró, aquí tampoco, y aquí cumple la condicionante. Y nos muestra que el número 65 es menor que el 98. Esto es correcto. Vean cómo esto es correcto. ¿Ok? Se termina la ejecución, yo puedo cerrar este recuadro y puedo hacer nuevamente otro ejercicio. Vamos a hacer nuevamente un ejercicio para que vean la ejecución de nuestro primer pseudocódigo. Dame el primer número, ahora le voy a decir que es 78. Dame el segundo número, le voy a decir que es 78 para ver algún efecto diferente. Vamos entonces, si la condicionante es verdadera, va a entrar a ella y sale de ella hasta finalizar. Vean cómo hace este efecto. La parte izquierda de su pantalla. Demos un enter, entra a la primer condicionante, aquí compara, aquí dice que no, y sale. Vean cómo nada más entró la primera. Me está diciendo los números son iguales. Efectivamente, el 78 y 78 que yo di son exactamente iguales. Vamos a cerrar nuevamente y vamos a hacer nuevamente un ejercicio. Coloquemos paso a paso para que ustedes lo puedan ver paso a paso cómo es que se va ejecutando ese pequeño pseudocódigo. Y ahora vamos a decir que tenemos un número 99 y tenemos un número 20. Damos un enter y nos debe decir que 99 es mayor que 20. Esto es correcto. Vean cómo la ejecución se inicia y es finalizada correctamente. Así es como quiero que ustedes me impriman esta pantalla de ejecución y me muestren el resultado al momento de pedir las 5 calificaciones al usuario. Vamos a usar como ejemplo este pequeño ejercicio que estamos viendo en pantalla para poderlo ejecutar. ¿Cómo podemos colocar nuestro nombre incluso dentro de nuestro código? Vamos a cerrar esta parte y podemos incluso complementarlo con lo siguiente, para que nosotros podamos saber que nosotros mismos hicimos o que este código es de nosotros. Vamos a colocarlo aquí. Yo solo copié y pegué. Y vamos a colocar aquí nombre del alumno. Puntos. Y voy a colocar el nombre. Roberto Vladimir Velázquez. Veamos entonces. Nuevamente vamos a ejecutar. Vean cómo el pseudocódigo ya, la línea que yo añadí, me la toma en cuenta y dice aquí nombre del alumno, Roberto Vladimir Velázquez Rodríguez, y vamos a conocer el mayor de dos números. Dame el primer número, lo puedo ejecutar, un 5 con 5 por ejemplo, y me dice que los números son iguales. Una vez que yo haya hecho una modificación y esté funcionando correctamente, lo único que debo de hacer es guardarlo y lo va a guardar con esta pequeña extensión. Vean cómo aquí nos lo va a guardar. Compara el mayor de dos números, .psc. .psc para que identifiquen la extensión de nuestro algoritmo. ¿Okay? Espero que les haya gustado y les sirva de ejercicio este pequeño pseudocódigo para que ustedes me puedan entregar la actividad satisfactoriamente. Recuerden que el día jueves de la semana número 2 yo estaré subiendo un audio para que ustedes puedan verificar alguna situación y reafirmar el conocimiento que hemos adquirido
durante esta semana número 2. Sin más por el momento, me despido de ustedes. Que tengan un excelente día.